Y la palabra que tengo para dar hoy, pues, no ha sido fácil para mí. Como sabéis, he tenido el maravilloso privilegio de ir con Sally a acampar, y aprovecho pues para leer cosas que otras que en casa no puedo leer. Por ejemplo, tenéis que entender que es difícil leer en portátil, pues. Y se repetía una y otra vez este texto, de Mateo 19, 29, que lo apoyaremos sobre todo con Marcos 10, 29, si me queréis seguir. Y lo sentía con dolor, realmente, ¿no? Y se repetía y se repetía, incluso viniendo a casa varias semanas después, se volvía a repetir. Bueno, ¿qué posibilidad hay de que esto se repita, después de tantos años que se repita este texto? Abría la puerta, es increíble, ¿no? No puede ser. Bueno, algo quiere decir Dios. Aparte, yo tengo, Felipe hablaba conmigo mismo, ¿no tienes la ambición de subir a la plataforma y predicar la palabra? No, pues este es tu momento, aunque no te guste, predica de este texto. Y tengo que decir que una vez más, pues tengo el privilegio de que este texto me ha bendecido, y es mi intención que sea para vosotros 7 veces más de bendición, ¿no? Sigo heridas del pasado que siguen sanando y sigo teniendo que estar restaurado, pero ahora, como decía Sally la semana pasada, pues es un privilegio, es un placer, es como ese árbol plantado sobre aguas, ¿no?, que se regocija en la palabra, ¿no?, que le es de agradable. No quiero hacerme el harakiri emocional, ¿no?, pero cuando me convertí con 14, 16 años, en esa época en que lo máximo en tu vida, tu máximo Dios, pues es la manada, el grupito de adolescentes, ¿no? Es más importante que tus padres, que tus maestros, que el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando descubrí a Dios, digo, oye, que esto es verdad. Bueno, tengo que decir que me hicieron bullying, un ligero bullying, ¿no? Pero bueno, aunque ahora me siento, fue muy doloroso, porque en esa época los problemas, cuando crecen, ¿no?, cuando te vas haciendo mayor, los problemas crecen. Ahora me da la risa, ¿no? Pero fue muy doloroso. Y además, ríete tú de las persecuciones, pues que actualmente pues muchos hermanos tienen en varias partes del mundo, ¿no?, del planeta, ¿no? Es como una chapa de mirina, ¿no? Cuando ves lo que le pasa a otro hermano, ¿no?, te da la risa, ¿no? Y bueno, con 14 y 16 años, y yo ya con 20 y pocos, pues escuchaba todas las maravillas que se escuchaban en Latinoamérica, ¿no? Y yo oraba y yo rezaba porque esto sucediera lo mismo en España, ¿no? Y cuando por fin empiezan a venir nuestros hermanos latinos a las iglesias, ¿no?, tengo que decir que me sentía rechazado, lo siento. Atended que digo que me sentía, quiere decir que yo lo percibía mal o que no lo entendía, pero el caso es que me sentía rechazado y me sentía menospreciado, ¿no? No siempre esto es blanco y negro, las cosas nunca funcionan así, pero como cantábamos antiguamente un antiguo himno, ¿no?, llévalo todo a Dios en oración. Te rechazan tus a mí, llévalo todo eso a Dios. Lo que sí está claro que yo no supe hacerlo bien, no supe responder a esta situación. Y cada vez que leía este texto, pues me causaba dolor, ¿no? Me convertí al Señor, perdí mis amistades, encontré completamente solo. La iglesia a la que asistía se cerró, luego sentí menosprecio. Y recordaba que un hermano decía, y bueno, y cae de todo esto, es de 100 veces más, ¿no? Y yo me levanté, ¿no? Era la iglesia que pastoreaba mi hermano, ¿no? Y no, cállate, porque esto se refiere cuando el Señor venga a instaurar el reino completamente. Estaba completamente equivocado, y si lo tuviera delante le diría disculpas, porque él tenía razón, ¿no? Como veremos, es 100 veces más ahora. Y bueno, sin más, vamos a seguir leyendo, no sé por qué me enrollo, ¿no? Mateo 19, 29, ¿no? Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y en Marcos, que siempre digo que Marcos es más escueto, me da la sensación que empiezo a equivocarme, es el que más detalles da de los 3 evangelios, pero muy exacto, muy paralelo a Lucas, dice exactamente lo mismo, dice así, ¿no? En 2 versículos lo mismo, ¿no? De cierto, os digo que no hay nadie. Anteriormente decía cualquiera. Y Lucas y Marcos dicen, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora,
el Mateo quedaba bien claro, pero si había alguna duda, en Marcos y Lucas nos dice textualmente ahora. En Lucas creo haber dicho, no recuerdo, pero está en este mismo contexto, ¿no? En este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, eso sí, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Bueno, ¿en qué contexto dice esto Jesús? ¿No? Se lo dice a sus discípulos, ¿no? Y estamos en este momento, tengo otra palabrita, ¿no?, que contrasta tanto, ¿no? ¿Os acordáis del endemoniado gadareno, ¿no?, que le decían los habitantes de Gadara, márchese, Señor Jesús, ¿no? Y sin embargo, al día siguiente cruzan el mar de Tiberíades, cruzan el mar de Galilea, ¿no? Y en Capernaum, donde él vivía, ¿no?, pues encuentra las masas que le estaban esperando con ansias, ¿no? ¿Os acordáis cuando estaba por las calles, ¿no?, que alguien me ha tocado? Y dice Pedro, pero si te están apertujando, ¿no? Vemos que el ministerio de Jesús ya era popular, no solo en Capernaum, sino en toda Galilea, incluso en Judea, ¿no? A pesar de que había sentido ya rechazo con los samaritanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos ya en el último viaje de Jesús, antes de afrontar pues la última semana de pasión y el último viaje a Jerusalén, ¿no? Y va bajando por Perea, Judea, ¿no? Ya les está diciendo a sus discípulos, después de la transfiguración, cuando vayamos a Jerusalén, seré aceptado, me entregarán los gentiles, me harán esto, me crucificarán, ¿no? Sin embargo, ellos estaban interesados, parecía como, no sé qué les pasa, ¿no? Estaban interesados en su posición, ¿cuál de todos nosotros es el mejor, ¿no? ¿Cuál es el número uno, el número dos? Es ahí, en esta parte de este último viaje, ¿no?, cuando pone a un niño delante, mirad, si no sois como este niño, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Bueno, y en este contexto, que el Señor ya empieza a ser reconocido incluso en Judea, en Jerusalén, ¿no?, dice Lucas que un principal o algo así, dice Mateo y Marcos que un joven rico, ¿no?, le hace la pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno. Bueno, la ley conoces, ¿no? Honra a tu padre, a tu madre, no mates, ya, pero yo todas estas cosas las he hecho desde mi juventud. Y quiero recordar que es en Marcos donde le dice que lo miró, lo amó. Bueno, solo te queda una cosa. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y todos conocéis la historia donde dice que este joven se marchó triste porque tenía muchas posesiones, ¿no? Y bueno, entramos en el reino de la especulación. Al parecer es especulación, pero de Mateo, creo que es el que financió la tumba de Jesús y que luego dice la tradición que fue un seguidor de Jesús. Pero bueno, los evangelios esto no lo dicen, ¿no? Sabemos que para Dios todas las cosas, dice, bueno, entonces ¿quién entrará al reino de los cielos, no? Mas para Dios nada es imposible, la historia acaba bien, ¿no? Y en este contexto, ¿no?, entra Pedro, este maravilloso Pedro, que a veces hace preguntas, maravillosas preguntas que a veces en algunas épocas de tu vida ni te atreves a contestar, a preguntar. Y en otras, pues sí te las planteas, ¿no? Pero gracias a Dios que él estaba ahí antes para preguntar, ¿no? Y básicamente, como diría un minero, ¿no?, ¿verdad?, ¿qué hay de lo mío?, ¿no? Y esto es... Entonces, le hace textualmente esta pregunta en Mateo, ¿no? Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? Pues tendremos, ¿no? Y tenemos en Mateo que es algo que es exclusivo de Mateo, ese evangelio judío para los judíos, ¿no? Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando vuelva a ser como fue en el estado original, como desde el principio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, recordad que eso se está diciendo a los 12 discípulos, ¿no?, que sí es verdad, que por ejemplo en la iglesia la última iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis, no me acuerdo cómo se llama, la iglesia está sosa que ni es frío ni caliente, ¿no? Le dice que al que venciere le daré de sentarse junto a mí en el trono para juzgar, y algo parecido lo tenemos también en esta literatura escatológica de Daniel, ¿no? Ese anciano de días, que era un anciano, pelo blanco, sin embargo tenía los ojos como de fuego, como de un niño, ¿no?, virgen, ¿no? Vosotros, a los 12 apóstoles que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
¿no? Y continúa con el texto que hablamos anteriormente. Es cierto, digo, que cualquiera, ahora, los 12 apóstoles, y cualquiera que en que en Lucas y Marcos, dice, todo aquel que haya dejado esto, recibiré 100 veces más y mucho más en Lucas, ¿no? Y concluye con esta frase, poco enigmática, que todos conocemos incluso de nuestra infancia, que no hubiéramos sido creyentes, ¿no? Esta frase hecha. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Bueno, ¿qué significa esto? Puedes interpretarlo de varias maneras, ¿no? Si ahora tuviéramos que salir corriendo, pues el último en salir soy yo, porque la entrada está allí, ¿no? Es como el autobús, si solamente hay una entrada, los que según entras y van ocupando las sillas del fondo, luego para salir tendrán que ser los últimos, ¿no? He escuchado muchísimas interpretaciones, ¿no? Desde que se refiere al fin de los tiempos, cuando el Señor arrebata a su iglesia, ¿no? Pues, y luego empezará con el siglo XXI, el siglo XX, el siglo XIX. Es una forma de interpretar, ¿no? Pero, Felipe, lo más lógico será, ¿verdad?, que está dentro del contexto, de lo que hemos hablado hace un ratito, ¿no? De ese joven rico. Que no tenemos que buscar, pues eso, no solo la riqueza, sino las buenas posiciones, que te miren bien en el mundo, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero no seré yo quien lo explique, sino el Señor una vez más. Esto es exclusivo, creo que, de Mateo, que lo explica con una parábola de la viña, que creo recordar, si alguien no me corrige, que es exclusivamente lo leemos en Mateo, ¿no? Y sin más, vamos a leer. Perdonad que haga mucho hincapié con esto, porque cuando lo leí en mi versión de Reina Valera del 95, le quitó la palabra porque, traducido de gar, ¿no? Porque tenemos la mala costumbre, yo el primero, de leer las cosas fuera de su contexto. Y esto es muy importante entender, que es la continuación del anterior, es la continuación de esta frase hecha. Este es el motivo de la parábola. Si le quitas este gar, porque, pues da la sensación que está explicando otra cosa. Encima, si lo lees como yo lo leo, ¿no? Por ejemplo, que tienes un enorme título así con letras grandes, luego una separación, empieza el capítulo, hay una separación entre un texto y otro tremendo. Y si además le quitas la palabra porque, ¿no? Pues da la sensación eso, de que no está relacionado, pero está muy relacionado. Mira esta versión, la nueva versión internacional, que es interpretativa. Esta palabra gar la interpreta así. Asimismo, el reino de los cielos, de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? En el original, el griego, no tengo ni idea de griego, pero la tecnología me ayuda, pongo el cursor encima y se ilumina una palabra, ¿no? Pero no tengo ni idea de griego. No, pero en el griego lo conjugan todo, todo, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros los españoles conjugamos los verbos, los británicos, los ingleses conjugan muy poquito los verbos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces las frases tienen que tener un orden, ¿no? El artículo, no tengo ni idea de gramática, ¿no? Pero el artículo, el adjetivo, el nombre, el verbo, ¿no? Y los españoles, pues lo mismo, parecido, ¿no? Pero los griegos, al tener que conjugarlo todo, pueden coger esta palabra, dependiendo del caso, pueden hacerlo así, pueden así, y textualmente dice así, ¿no? Semejante, gar, porque, como un padre de familia, el reino de los cielos es, que por la mañana se levantó de madrugada, depende de la versión que leas, de madrugada, ¿no? Fue a buscar jornaleros para la viña, ¿no? Y como todas las parábolas, sobre todo las de Mateo, ¿no? El propósito es para desvelar a la gente qué es el reino de los cielos. Todo empieza con esta frase, el reino de los cielos es para enseñar qué es el reino de los cielos, ¿no? Uno es para desvelarlos y otros es para desvelarlos. De todas maneras, odio esta frase hecha, pero es cierto, la odio porque se justifica auténticas salvajadas y doctrinas muy extrañas, ¿no? Hay que interpretarlo espiritualmente, ¿no? De una manera espiritual. Pero a pesar de ello, es una parábola sencilla, porque todos sabemos que la viña, en otras partes de la Escritura, se refiere a Israel, es el símbolo de Israel, en este caso es el símbolo de la Iglesia,
en este caso, es el reino de los cielos. El padre de familia que va a buscar jornaleros para la viña es Dios, y los jornaleros pues son todos aquellos que trabajan en el ministerio, todos nosotros, porque todos nosotros de alguna manera trabajamos para el reino de los cielos. Tan sencillo como eso, ni más ni menos. Hombre, hay ciertas más preguntas que nos podemos hacer, pero con esto ya podemos entender qué significa esta palabra, ¿no? Dice que convino con los jornaleros en pagarles el salario correspondiente. Depende de la versión, pues que no hubo discusión tira floja, que no hubo lo ordinario, vamos, os pago lo ordinario, a todos igual. El salario correspondiente a una jornada de trabajo, y los envió a la viña. Ya, si antes estábamos hablando en la madrugada, antes de si hicieran una jornada normal hacia las 8, ¿no? Pues hacia las 9 de la mañana vino de nuevo, venía de vuelta y vio a otros jornaleros que estaban en la plaza sin hacer nada. Y les dijo, vayan ustedes a la viña y les pagaré lo que es justo. Y ellos fueron. Y volvió a salir hacia el mediodía. Y volvió a salir, si antes empezó por la mañana, antes de que empezara la jornada laboral, empezó a entregar instrucciones a los siguientes, no les dio instrucciones, pero vayan a trabajar. Después del pincho, volvió a encontrar gente, los volvió a enviar. Después de comer, encontró otra gente, los volvió a enviar, ¿no? E hizo lo mismo, ¿no? Y finalmente, sobre las 5 de la tarde, la jornada laboral normal, por ley, son 5 o 6, no lo sé, ¿no? Si comes, pues una hora más, ¿no? Volvió a la plaza y encontró a un grupo de desocupados. Les preguntó, ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada, ¿no? No solo es un hombre bueno con la viña, también es un hombre bueno con sus jornaleros. Y le contestaron, se preocupa por ellos, le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, pues vayan también ustedes a la viña. Bueno, la parábola aparentemente parecía sencilla, pero se puede complicar. ¿Qué significa el anochecer? ¿Quién es el capataz, no? Y al anochecer, el amo de la viña ordenó a su capataz, llama a los jornaleros y págales su salario, empezando por los últimos hasta los primeros. Esto me suena. Se presentaron, pues, los que habían comenzado a trabajar sobre las 5 de la tarde, cada uno. Se presentaron, pues, los que habían comenzado a trabajar sobre las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario correspondiente a una jornada de completa. Wow, sabemos más adelante que solamente trabajaron una hora, ¿no? Entonces, los que habían estado trabajando desde la mañana, desde que recibieron instrucciones directas del dueño de la viña, hasta poco después, antes del pincho, ¿no? Pensaron que recibirían más, pero cuando llegó su turno, recibieron el mismo salario. Y así que al recibirlo se pusieron, esto me hace un poquito de gracia, tengo que usar estas palabras raras, Manuel, échame un cable, esto es una hemapotella. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, un tipo de hemapotella es cuando los niños dicen wow, wow, se refieren a perro, ¿no? O cuando yo hago muaca, muaca, es una hemapotella, ¿no? O otro caso de hemapotella, en inglés hay muchas hemopotellas, por ejemplo, accidentes, la palabra accidente en inglés significa crash, ¿no? Como flash y como, no sé, está lleno de hemapotella. Y aquí textualmente esto es una botella, ¿no? Textualmente en el original en griego, esto sí lo sé, ¿no? Así que al recibirlo se pusieron a... Acordaos que estamos al atardecer del día, cuando el capataz reúne a cada uno a pagar, y estaban los obreros ¿no? Contra el amo, ¿no? Diciendo, esto es lo que se escuchaba en este... ¿no? A estos que solo han trabajado tan solo una hora, les pagas lo mismo que a nosotros, que hemos trabajado toda la jornada soportando el calor del día. Pero el amo contestó a uno de ellos, amigo, no te trato injustamente, ¿no convinimos en que trabajarías por esta cantidad, por el estipulado? Y esto me da mucha tristeza, porque esto describe una época de mi vida, ¿no? Pues tómala y vete. Si yo quiero pagar a este que llegó a última hora lo mismo que a ti, ¿es que acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿O es que mi generosidad va a provocar tu envidia?
Y si no queda claro que esto se refiere a lo anterior, lo machaca ahora en este último versículo. Así, los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos, ¿no? Y concluimos ya, sin más, podemos, en una lectura muy sencilla, muy simple, al menos podemos sacar tres cosas, ¿no? El trabajar con este espíritu mercenario, ¿no? Esta tierra minera, me decía un minero, ¿no? Mucho sindicalismo, mucha hermandad de mineros, mucho tal, pero en las reuniones al final todo acababa como lo de Pedro. Sí, sí, muy bien, aprobamos esto y lo que tú quieras, pero cae de lo mío. Que Dios nos libre de este espíritu, que tenga la gracia de librarnos de este tipo de espíritu como el de Pedro, ¿no? ¿Acaso Satanás tiene muchos títulos, ¿no? El padre de la mentira, pero vemos que en Job se le llama el acusador, ¿no? Y le dice a Dios, ¿acaso es de balde? Y fue cuando Job se le despojó de todas sus cosas, cuando pudo decir, yo de oídas te había oído, mas ahora te veo, ¿no? Lo mismo pasa con Jacob, Israel, cuando se despojó de sus tierras, cuando se despojó de su ganado, cuando se despojó de su familia, ¿no? Vimos cómo luchó con el ángel y fue bendecido, ¿no? Y reconocer la soberanía de Dios. La verdad es que con esta palabra muchas veces, que Dios me libre de hacer lo mismo, cerramos la boca a la gente, ¿no? ¿Acaso no Dios no es soberano de hacer lo que Él quiera? Nosotros, aparte de leer este versículo, había leído varias cosas. Por ejemplo, el Islam significa textualmente sometimiento, someteos, ¿no? Y a veces, pues, nosotros no somos así, pero a veces da la sensación de que sí lo somos. Nosotros sí podemos argumentar, nosotros sí podemos comprobar que tenemos un Dios bueno, un Dios de gracia, que con tan solo una hora te paga lo que Él quiere, como Él quiere, ¿no? Y que tenga Él el derecho de instruir como Él quiere. Y bueno, esta es difícil, si no permanecemos en la gracia, en el poder de Dios, es difícil. Mirad los apóstoles, uno puede, cuando lee las Escrituras, uno quizás busca algo glorioso en sus discípulos, pero realmente es algo miserable, cómo se estaban portando, ¿no? Ahora mismo está en la televisión, no abro mucho la televisión, pero bueno, estaban luchando por su silla, por su puesto. Seguimos leyendo, si sigues leyendo, verás que el Señor vuelve a anunciar otra vez su muerte, vuelve a anunciar otra vez lo que le harán, y si sigues leyendo, ves que Juan y su hermano, creo recordar Bernabé, ¿no? Pues les pide, oye, que vamos a pedir una cosa, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Bueno, esto no, dice el Señor, esto no es mío darlo, no es mío darlo. ¿Podéis beber a la copa que yo voy a beber? Se refiere a lo que martirio que iba a pasar. Y verdaderamente ellos, me imagino, entiendo que sí entendían lo que el Señor les estaba diciendo, porque contestan, sí, lo haremos. Y el Señor les profetiza, lo sabemos por la tradición y por más cosas, ¿no? Bueno, pues realmente beberéis. El hermano de Juan enseguida fue de los primeros que murieron, creo que se describe en los Hechos, y Juan, pues conocéis toda la historia, ¿no? La tradición, ¿no? Que, bueno, pues con una otra persona fue escaldado, y dice la tradición que salió como la piel de un niño, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que esa gente no tenía ni idea de medicina, sospecho que hubiera sido algo peor, ¿no? Y luego es cuando, supuestamente, pues según la tradición, ¿no? Pues el Pasmos pues, escribe el Apocalipsis, etcétera, etcétera, ¿no? Que Dios nos permita pues, tener la gracia de librarnos de estas cosas, ¿no? Me gusta mucho el pastor de Pasión por Cristo, ¿no? Porque su predicación siempre es la misma, es el poder de Dios, estar dentro de la gracia. Y no es nada complicado, no es con una teología muy complicada, ¿no? Primero, dice él que hay que memorizar las Escrituras. Bueno, yo hago lo que puedo. Primero las intento entender y puede llevarme años entenderlas. Segundo, tienes que proclamarlas, ¿no? De verdad, por eso con esta frase hecha que tengo es cierta. Yo estoy muy agradecido de subir a esta plataforma para poder proclamar la palabra delante de vosotros, ¿no? Y la tercera, dice él, que hay que cumplirla.
hay que cumplir o no, hay que hacer que se cumpla, ¿no? Él siempre hay una frase que dice, el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, ¿no? Y hay que hacerlo que se cumpla, ¿no? Bueno, quiero daros un anuncio, no tenemos tablón de anuncios aquí, ¿no? Pero os digo que si alguien necesita, pues, un nieto, un hermano, un sobrín, ¿no? O un hermano mayor, pues que me pongo aquí de voluntario. Tan sencillo como eso, ¿no? Que Dios os bendiga y espero que esta palabra sea de bendición como lo está haciendo para mí. Vemos este corito.